En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. A ver, imaginemos por un momento. ¿Qué pasaría si la típica casa embrujada no estuviera llena de fantasmas? Quiero decir, que fuera en sí misma un depredador carnívoro. Uf, eso ya cambia las reglas del juego por completo. Totalmente. O sea, olvidemos la idea clásica de ese edificio pasivo, no, con sus tablas que crujen y espíritus atrapados repitiendo una tragedia. Hay que imaginar una estructura que es un organismo vivo que está compuesto de puro odio político y que básicamente espera con la puerta abierta para infectar la mente de cualquiera que cruce el umbral. Es que es una premisa que destroza el paradigma clásico del terror literario. Ya no estamos ante un escenario de madera y piedra, sino ante la definición perfecta del terror ideológico. Y bueno, ese es exactamente el epicentro de nuestro análisis a fondo de hoy. Eso es. Vamos a sumergirnos de lleno en las entrañas de la novela de Alison Rumfitt, Tell Me I'm Worthless. Y la idea es diseccionar una tesis que pone los pelos de punta. Básicamente la idea de que el trauma histórico y el fascismo pueden manifestarse como entidades físicas, entidades devoradoras. Exacto. Pero, a ver, antes de poner un pie en la mansión, en esta Albion, que es el monstruo arquitectónico de la historia, tenemos que hacer una pausa. Es una pausa necesaria para establecer el marco de esta inmersión para quienes nos escuchan. Sí, es fundamental. Porque este texto no se anda con rodeos. Aborda de frente temas políticos y sociales que son profundamente oscuros, polarizantes y, francamente, muy violentos. Es crucial dejarlo claro desde el minuto 1. A lo largo de este análisis vamos a mencionar representaciones muy gráficas que incluye la novela. Hablamos de transfobia, antisemitismo, racismo extremo y, procesos de radicalización tanto en foros de extrema derecha como en otros espacios intolerantes. Claro. Así que nuestra misión aquí es puramente analítica y estrictamente neutral. O sea, no estamos aquí para respaldar, validar ni condenar las ideologías que la autora retrata. El objetivo es desarmar la obra desde una lente literaria y sociológica para comprender cómo se usan estos elementos para construir una alegoría sobre el fascismo contemporáneo. Con ese mapa sobre la mesa, digamos, entremos en Albion, porque para entender el trauma que destroza a los personajes de esta historia, primero hay que entender la anatomía del lugar, el lugar que originó todo ese dolor. Eso es clave. Albion no es una casa que se volvió mala por, no sé, un accidente cósmico o una maldición antigua, ¿verdad? Fue diseñada con un propósito. Su historia fundacional es básicamente un catálogo de crueldad humana. El encargo original fue de un hombre llamado William Martin. Un detalle importantísimo, sí. A ver, William Martin era un político de la época que invirtió una auténtica barbaridad de dinero en construir esta mansión majestuosa. Pero fíjate, jamás llegó a dormir en ella. ¡Ostras! ¿Por qué? Pues porque fue arrestado por lo que el Estado en ese momento consideraba, entre comillas, desviación. Todo debido a su participación en orgías con otros hombres. Y la ironía macabra de todo esto es que lo dejaron morir de hambre en su celda. ¡Madre mía! Sí, antes de que siquiera se dictara una sentencia firme. Así que Albion quedó a medio construir. Un esqueleto arquitectónico ahí, expuesto al viento. Y el texto sugiere que desde ese mismo instante de abandono, la casa adquirió conciencia. Y lo hizo a través del odio. O sea que nació odiando. Exactamente. Odiaba a Martin por dejarla inacabada. Y odiaba a la esposa de Martin, que años después visitó el lugar solo para encontrarse un cascarón vacío y completamente hostil. Y bueno, la historia de la propiedad no mejora precisamente con las décadas. Luego llega un hombre llamado Edmund, compra el terreno, termina la obra y se muda con su esposa Emily. Pero claro, Edmund no buscaba un nidito de amor familiar, ¿no? Que va en absoluto. Utiliza una estancia específica justo en el centro de la casa, conocida como la habitación roja. Y ahí lleva a cabo experimentos retorcidos y abusos sádicos. Llevaba a personas marginadas desde Londres, gente vulnerable de la que nadie haría preguntas. Gente invisible para la sociedad de la época, claro. Exacto, incluyendo a una mujer negra llamada Ágata.
Y al final, el horror acumulado en esas paredes es tal que la propia Emily muere de una forma brutal en los jardines, literalmente devorada por los secretos de su marido. Y esto es lo que separa a Albion de otras casas embrujadas icónicas. Si pensamos en The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, por ejemplo, Un clásico, sí. es un clásico donde la mansión es un lugar demente, un espacio donde la cordura de los personajes se disuelve. Pero no tiene una agenda política. Albion sí la tiene. Albion tiene un sistema de creencias. Es una manifestación literal, construida en ladrillo y cemento del fascismo británico. Ya. Y ojo, hay que añadir un detalle topográfico que no es moco de pavo. La casa fue erigida sobre una tierra que ya albergaba cadáveres muy antiguos. El suelo mismo, digamos, ya estaba predispuesto a la atrocidad. A ver si esta analogía tiene sentido. Proponer que Albion es solo un edificio defectuoso sería como decir que un virus letal es solo, no sé, una peculiaridad química. Si uno construye un edificio con cimientos forjados en el elitismo, el secretismo y la violencia... Es como preparar una placa de Petri, ¿no? Exacto, una placa de Petri en un laboratorio. Si durante un siglo entero se alimenta ese cultivo con racismo, con homofobia institucional, con misoginia sádica, pues eventualmente cobra vida propia. La estructura deja de ser el contenedor y se convierte en la enfermedad. Es a todos los efectos un parásito gigantesco. La analogía de la placa de Petri ayuda muchísimo a visualizar el mecanismo de la novela. Pero hay que afinar un matiz importante aquí. A ver. La arquitectura de Albion no crea el virus del fascismo de la nada. No es magia negra. Actúa más bien como un catalizador inmenso. Absorbe la ideología que ya flota en el ambiente social. Claro, necesita alimento previo. Eso es, el fascismo necesita la violencia institucional, como cuando el Estado dejó morir de hambre a Martin. Y necesita la violencia personal, como los abusos de Edmund en esa habitación roja. Albion es el punto de condensación donde todo ese veneno social, que está difuso, de repente se vuelve sólido y adquiere voluntad. Vale, de acuerdo, entonces entendemos qué es esta bestia. Pero ahora creo que toca hablar de cómo caza. Y aquí es donde la novela pega un giro psicológico que es devastador. Sí, aquí la cosa se pone verdaderamente oscura. El motor de la trama arranca cuando 3 jóvenes, Alice, Ila y Hannah, deciden pasar la noche dentro de Albion. Y tienen motivos políticos para hacerlo. Son activistas, buscan protestar contra la especulación inmobiliaria y, bueno, la acumulación de propiedades vacías en un país que tiene una crisis de vivienda atroz. Entran buscando hacer una declaración de intenciones, básicamente. Exacto. Lo cual es una decisión trágicamente ingenua, sabiendo lo que es el edificio. Y la respuesta de Albion es inmediata. Y muy quirúrgica, además. Lo primero que hace es aislar a Hannah. La separa del grupo. Sí, la atrae hacia esa misma habitación roja de la que hablábamos, el epicentro de su poder, digamos. Y el destino de Hannah no es simplemente la muerte, es la erradicación total de su condición humana. Es fuertísimo esto. Es que la casa, de manera literal y puramente física, dobla y fractura las extremidades de Hannah hasta fusionarla con la estructura. Transforma su cuerpo en una esvástica de carne y hueso. Uf. Es una imagen que de verdad cuesta procesar. O sea, reducir toda la complejidad, los sueños y la identidad de un ser humano a un símbolo gráfico del mal. Es el fascismo en su expresión más grotesca. Totalmente. Pero, a ver, por terrible que sea lo de Hannah, que es espantoso, me atrevería a decir que lo que la casa hace con las otras 2 chicas, con Alice e Ila, es incluso más insidioso. Sí, porque a ellas no las mata. Exacto. No las mata, las infecta. Les distorsiona la memoria de lo que ocurrió esa noche de una forma tan específica que me cuesta hasta entender cómo funciona el mecanismo. Bueno, ese es precisamente el corazón temático del libro. Alice es una mujer trans. Ila es una mujer judía. Y cuando por fin logran escapar de Albion, lo hacen con recuerdos que están completamente fabricados por la casa, pero que ellas perciben como absolutamente reales. Es una manipulación brutal. Lo es. Alice sale de allí con la memoria vívida, traumática, de que Ila, que era su mejor amiga, la violó brutalmente y que utilizó un escalpelo para tallarle un insulto transfóbico en la frente. ¡Ostras! Y al mismo tiempo, Ila sale convencida hasta lo más profundo de su ser de que ocurrió exactamente lo contrario. Eso es. Ella recuerda que fue Alice quien la agredió sexualmente y que le grabó en el estómago la infame frase que coronaba la entrada de Auschwitz, Arbeit macht frei. Efectivamente.
La casa no se limita a darles un susto de muerte, reescribe su realidad utilizando sus vulnerabilidades más íntimas, sus miedos identitarios. Pero a ver, espera, detengámonos aquí un segundo, porque esto me genera mucha fricción. Siempre hemos escuchado que enfrentarse a una monstruosidad extrema, a un trauma compartido, pues tiende a unir a las personas, ¿no? La famosa solidaridad en la tragedia, ¿sí? Claro, se supone que crea un vínculo entre las víctimas. Entonces, ¿por qué la casa hace este esfuerzo tan titánico, tan retorcido, para convencerlas de que se han mutilado mutuamente? Porque el trauma moldeado por el fascismo no está diseñado para unir a nadie. Está diseñado para aislar, para destruir cualquier atismo de solidaridad. Si observamos históricamente cómo operan los regímenes totalitarios, su mayor éxito no es la violencia directa que ejerce el Estado. Ah, no. ¿Qué es entonces? Su mayor éxito es conseguir que las minorías oprimidas se vigilen, se teman y en última instancia se ataquen entre sí. Albion es una inteligencia predatoria muy aguda. Sabe perfectamente que un insulto genérico no funcionaría con ellas. Tiene que dar donde más duele. Exacto. Tiene que hurgar en el miedo identitario profundo. El miedo de Alice a la violencia transfoba letal y el miedo de Hila al antisemitismo genocida. Al implantar esos recuerdos tan específicos, Albion se asegura de que estas dos mujeres se conviertan en enemigas mortales. Cuando en realidad deberían ser aliadas frente al monstruo real que es la casa. Exactamente. O sea, externaliza el trabajo, convierte a las víctimas en portadoras asintomáticas de la infección, por así decirlo. Ya no necesitan estar en la casa para que el odio siga operando, lo llevan puesto. Tal cual. Y creo que esto nos abre la puerta para hablar de la lente tan particular a través de la cual esta novela procesa el miedo. Porque en los círculos literarios se habla muchísimo del concepto de trans-horror al referirse a esta obra, ¿verdad? Sí, es un término fundamental aquí. Supongo que gran parte del miedo no viene de sustos de ultratumba ni de fantasmas clásicos, sino de terrores muy tangibles en la vida diaria de una persona marginada. Totalmente. El trans-horror es un subgénero que, básicamente, utiliza los tropos del terror para hacer visible una violencia cotidiana. Una violencia que a menudo pasa desapercibida para la mayoría de la sociedad. Claro. En el caso de Alice, la novela muestra que su vida, fuera de la mansión, ya está plagada de terror mucho antes de cruzar la puerta de Albion. Ella experimenta la disforia, que es esa desconexión a menudo dolorosa entre la identidad de género y el cuerpo físico. Y el entorno social tampoco ayuda. Para nada. Sufre un escrutinio constante y muy hostil en espacios públicos. Cosas tan cotidianas como usar los baños públicos se vuelven una pesadilla. Y vive con el pánico persistente a sufrir agresiones físicas en la calle por el simple hecho de existir. O sea, el cuerpo ya se percibe como un territorio en disputa. Como un campo minado, mucho antes de que lo sobrenatural haga su aparición en la trama. Eso es. La paranoia que genera Albion no es un miedo nuevo para Alice. Es más bien la amplificación de un pánico social que ya es completamente real. Y el contraste perfecto, o imperfecto, lo vemos en el arco narrativo de Hila. Es un arco verdaderamente desolador y muestra muy bien cómo funciona la radicalización en la era digital. Sí, lo de Hila es tremendo. Hila está destruida por los falsos recuerdos que la casa implantó en su mente, ¿no? Busca desesperadamente darle un sentido a su trauma. Necesita un refugio seguro. Y lamentablemente lo termina encontrando en Internet. ¡Ostras, qué peligro! Empieza a frecuentar foros de discusión, hilos estilo Mumsnet, foros de maternidad y demás, donde poco a poco es absorbida por un ecosistema de radicalización muy profundo. Y aquí es donde ella adopta posturas que hoy catalogaríamos dentro de la ideología TERF, ¿no? Es decir, el feminismo radical transexcluyente, o posturas que se autodenominan críticas con el género. Exactamente. En lugar de dirigir su rabia hacia Albion, que es la estructura de poder real que destrozó a su grupo de amigas, Hila redirige todo ese dolor hacia la transfobia y acaba obsesionándose con la identidad de Alice. Es un mecanismo psicológico de desplazamiento de manual. Y lo que es verdaderamente aterrador de la novela es cómo la autora traza un paralelismo directo entre la arquitectura física de Albion y la arquitectura de estos foros de Internet. Ah, claro, la estructura en sí. Sí, los algoritmos que recomiendan contenido, los foros cerrados, actúan exactamente igual que la habitación roja de la casa. Son ecosistemas diseñados deliberadamente para maximizar la indignación del usuario. Para mantenerte ahí enganchado, sufriendo. Filtran la realidad, aíslan al individuo por completo y lo bombardean con contenido que solo valida sus miedos irracionales hacia el otro. Fíjate, hay una imagen al principio del libro que ilustra esto de una forma brillante. Alice está en su piso,
que lo describe como un sitio precario, frío, y cuenta cómo empieza a salir moho en la pared. Una mancha minúscula de humedad. Ujú. Si lo pensamos bien, la radicalización digital de la que hablamos es exactamente ese moho. Empieza como una manchita de nada, un comentario aislado en un foro, pero está impulsada por un entorno que ya es frío y hostil para la persona. El sujeto ya se siente vulnerable. El caldo de cultivo perfecto. Exacto. Y de forma casi imperceptible, ese moho ideológico va infectando el yeso, va pudriendo las paredes de la mente, lenta y sistemáticamente, hasta que llega a un punto en que es imposible respirar sin inhalar toxicidad en esa habitación. Esa conexión visual que hace la novela entre la putrefacción física y la putrefacción moral es una constante a lo largo de las páginas. Y hay que destacar que el terror que propone Runfit no se limita a la tragedia íntima de Alice e Hila. Se hace mucho más grande. Muchísimo más. La escala se expande para abarcar todo el panorama nacional. Nos dice que la infección de Albion está profundamente enraizada en el propio suelo de Gran Bretaña. Cierto. Y de hecho, hay un fragmento en el prólogo del libro que saca la cámara a la calle, ¿verdad? Nos muestra esto a nivel macro. Nos presenta un niño de unos 12 años que vive en un piso de protección oficial. Un piso lleno de esa misma humedad y precariedad que decíamos antes. Sí, una escena desoladora. Y el entorno sonoro de la infancia de este crío es escuchar a su padre, un hombre que está destrozado por el desempleo y la falta de perspectivas, gritando y culpando sistemáticamente a los inmigrantes y a las minorías de sus propias desgracias. Y el niño lo absorbe todo. Todo. Encerrado en esa atmósfera sofocante, el niño empieza a alucinar. Ve un rostro monstruoso gritando en la mancha de humedad de su propia pared. Un rostro que, dadas las descripciones posteriores, es muy probable que sea un eco espectral de Hannah. Hannah, atrapada para siempre en la red de la mansión. Eso es. Y la forma en que este niño lidia con esa visión aterradora es lo que te hiela la sangre por lo cotidiano que resulta hoy en día. Sí, ¿qué hace? Abre un ordenador. Y poco a poco es arrastrado hacia las profundidades de foros de extrema derecha, sitios como 4chan. Allí comienza a consumir frenéticamente material extremista. Entiendo que ahí es donde entra en contacto con cosas como la teoría del marxismo cultural, ¿no? ¿Cómo funciona exactamente esa pieza en todo el engranaje de la novela? A ver, la teoría del marxismo cultural es una conocida teoría de la conspiración de extrema derecha. Tiene unas raíces antisemitas muy profundas. Y básicamente sostiene, de forma falsa, que existe un plan global y secreto orquestado por élites intelectuales progresistas. ¿Con qué objetivo, según ellos? Pues con el objetivo de destruir la cultura y los valores occidentales tradicionales. En el contexto de la novela, esta teoría le proporciona al niño un marco narrativo perfecto. Le da sentido a su miseria personal y familiar. Le ofrece un enemigo claro y fácil de odiar. Exacto. Y el niño termina compartiendo imágenes perturbadoras en Internet, preparándose ideológicamente para lo que en esos foros denominan la tormenta. O sea, se convierte en un soldado más de Albion sin haber pisado jamás los terrenos de la mansión. Es la maquinaria perfecta, madre mía. Y esto cristaliza en una de las escenas más potentes a nivel visual. En un momento dado, se describe a la vieja mansión Albion, toda oscura, victoriana y podrida, mirando fijamente a través de la carretera. ¿Y a qué mira? A un bloque de pisos brutalista. Un contraste tremendo. Un bloque moderno donde vive gente ahogada por la precariedad económica. Es como si la casa se estuviera mirando en el espejo de la decadencia contemporánea. Albion es el reflejo del racismo estructural y de esa nostalgia venenosa por una Inglaterra imperial, mítica y pura que en realidad, nunca existió. Salvo en la imaginación de los fascistas, claro. Totalmente. Y fíjate, aquí es donde solemos caer en una trampa analítica muy común cuando leemos terror gótico. Es súper tentador mirar a la mansión Albion y pensar, es un vestigio del pasado. Es un eco de la intolerancia victoriana, un remanente de los errores de nuestros antepasados. Ya, claro. Ese pensamiento es muy reconfortante. Te permite distanciarte. Pero la novela te grita a la cara que eso es completamente falso. Falsísimo. Albion no es un fantasma histórico atrapado en el siglo XIX. Albion es el presente absoluto. Es el bloque de pisos sin financiación donde el estado de bienestar ha sido desmantelado. Es el algoritmo de vídeo que recomienda contenido de odio a un adolescente que está vulnerable en su cuarto. Para estructurar filosóficamente esta idea de que Albion es el presente continuo, la crítica literaria utiliza un concepto muy interesante: la ontología.
Ah, sí, la ontología. Es un término desarrollado por pensadores como Mark Fisher y básicamente plantea que nuestro presente está perennemente embrujado por los futuros fallidos del pasado. O sea, por las promesas que no se cumplieron. Eso es, la promesa de una modernidad de posguerra que aseguraba prosperidad, igualdad y bienestar para todos, pues colapsó, fracasó estrepitosamente. Y lo que ha quedado tras ese colapso es un paisaje social totalmente erosionado, marcado a fuego por la precariedad. Entonces, si aplicamos la jauntología, Albion no es una aberración que surge de la nada para arruinar un sistema que era perfecto. Es más bien el síntoma crónico de una enfermedad. Exactamente. La casa sigue operando, sigue cobrándose víctimas como Hannah, Hila o el niño del prólogo, porque la sociedad moderna ya ha hecho el trabajo de demolición previa. Ha abonado el terreno. Claro. Las políticas de austeridad, la desigualdad brutal, la alienación de la gente, todo eso ha preparado un terreno fertilísimo. La mansión ni siquiera tiene que esforzarse en salir a cazar. Es que la propia desesperación social empuja a la gente hacia su puerta. Es una síntesis impecable. La arquitectura opresiva de la casa y la arquitectura de un sistema socioeconómico roto son en realidad exactamente los mismos planos superpuestos. Y bueno, eso nos lleva a la culminación de toda la obra. ¿Cómo cierra este círculo Rumfitt? Pues Tell Me I'm Worthless coge el tropo literario clásico, ese casi acogedor de la casa encantada, con sus ruidos en el ático, y lo hace pedazos. Lo convierte en una herramienta afilada para realizar una vivisección implacable del extremismo contemporáneo. Ya no hay sábanas blancas ni cadenas arrastrándose. Para nada. La tesis final es cristalina. El verdadero terror no reside en monstruos incorpóreos ni en figuras mitológicas de hace 3 siglos. El terror real y tangible reside en ideologías palpables. Ideologías capaces de infectar la memoria colectiva. Exacto. De enfrentar deliberadamente a las minorías entre sí para que el status quo se mantenga intacto, y de pudrir las instituciones desde dentro, reduciendo a seres humanos hipercomplejos a simples símbolos de odio, como esa trágica transformación física que sufre Hannah. Y la relevancia de esto, vamos, más allá de la brillantez literaria de la autora, es absolutamente urgente para nosotros hoy. La novela funciona como una advertencia vital, porque retrata, milímetro a milímetro, el mundo en el que operamos a diario. Sí, no estamos hablando de ciencia ficción. ¿Qué va? Existe una exposición diaria a una sobrecarga de información tremenda. A foros de Internet y plataformas digitales que, ojo, no son neutrales. Sus algoritmos están matemáticamente diseñados para fomentar el aislamiento y maximizar la indignación. Y para retener la atención del usuario a cualquier precio. Exacto, manteniéndonos en un estado constante de ansiedad, de miedo crónico hacia quien piensa o vive diferente. Por eso, comprender a fondo cómo esos espacios, ya sean los físicos o los puramente digitales, tienen la capacidad real de moldear nuestras creencias, alterar nuestras percepciones de la realidad y exacerbar traumas, pues ya no es solo un ejercicio académico de crítica literaria. Es supervivencia pura y dura. Es una herramienta indispensable para evitar convertirse, muchas veces de manera involuntaria, en un engranaje más dentro de la maquinaria de odio de un tercero, tal y como les acaba ocurriendo a Alice e Hila. Porque, a ver, si no se entiende esa dinámica invisible, se corre el grandísimo riesgo de convertirse en los ladrillos con los que el fascismo levanta sus nuevas mansiones, ¿no? Una metáfora tristemente acertada. Empezamos este análisis describiendo a Albion como un organismo vivo que espera pacientemente para devorar a quien cruce su umbral. Y claro, desde la seguridad que da estar fuera del libro, pues resulta impensable entrar voluntariamente en un lugar tan evidentemente corrompido. Nadie entraría en la casa de los horrores sabiendo lo que es. Claro, pero si se asume como cierta la premisa central de la novela, la idea de que los espacios que habitamos, ya sean de ladrillos, cemento, código informático o fibra óptica, pueden absorber y proyectar las ideologías tóxicas de quienes los diseñaron, pues nos queda flotando una pregunta profundamente perturbadora antes de despedirnos. A ver, ¿hacia dónde apunta esa reflexión? Si los espacios de verdad retienen la intención de sus creadores, ¿qué tipo de arquitectura invisible es la que estamos transitando todos los días? Gran pregunta. Al abrir una red social, al leer un foro de noticias en Internet, o incluso al caminar por una ciudad que está diseñada específicamente para ocultar la pobreza,
¿De quién son exactamente las creencias, los miedos y los prejuicios que estamos respirando hondo y a diario, sin siquiera notar que la casa hace ya mucho tiempo que cerró la puerta por fuera? Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.